Saludos a la señora que en el bondi, que está viendo gelatina. Tengo una amiga ahí que me dice, hay una señora en el bondi mirándote. Bueno, un abrazo grande, señora en el bondi. No sé su nombre, pero gracias por estar ahí. Bueno, gente, atención. Le damos la bienvenida a Elijo Creer, a nuestro querido amigo Carva. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Claro, buenos, este momento del Lo que día. quieras. Claro, pues todavía no comí, así que buenos días. Hay gente que se está levantando, buenos días. Sí, hay gente que ya está trabajando hace 4 horas. Buenas tardes Sí. para ellos, buenas noches para que no durmió. Claro, bueno, Bien, perfecto, fantástico. eso. @muycarva en Instagram, ahí lo van siguiendo. Mientras tanto, Carva, Semana de la Memoria Claro, en el mejor país del mundo. totalmente. ¿Cómo Totalmente. llevamos la ciencia hacia ese lugar? Bien, espectacular. La idea más o menos es ir contando hitos de la ciencia argentina, sobre todo, para convencernos realmente de que somos el mejor país Para del seguir mundo. comprobándolo, digamos. Para seguir comprándolo, porque no es de verdad, todas pensamos acá que somos el mejor país del mundo. Bueno, tengamos más argumentos. Me gusta. Y justamente estamos en la Semana de la Memoria y vamos a contar por qué somos el mejor país del mundo, también en genética y derechos humanos. Y obviamente vamos a hablar un poco de la búsqueda de abuelas de Plaza de Mayo, que empezó digamos, a principios de los 80 con esta duda impresionante de si es posible saber la identidad de una persona cuando faltan sus progenitores, porque estaban desaparecidos. Ellas sabían que habían nacido sus nietos y nietas, pero no tenían forma de encontrarlos. Primero iban a casas de cuna a mirar a ver si había algún niño, alguna niña con algún parecido, pero era imposible encontrar porque ni siquiera sabían en qué fecha habían nacido estos niños y niñas. Entonces, un día, cuenta Estela de Carlotto, varias veces lo han contado, ven en un aviso periodístico que a través de un análisis de sangre se había determinado que un hijo era realmente hijo de su padre. Ese es el aviso que vemos en pantalla. Entonces ahí se preguntaron, bueno, pero ¿se puede saber si es hijo o hija? ¿Y nietos? Claro. Si es nieto, ¿se puede saber eso? Y ahí empezaron a recorrer el mundo, literalmente recorrer el mundo, con las mejores genetistas que había, haciéndole esta pregunta. Que a principios de los 80, esto pasó, la primera vez que se entrevistan con un genetista que se llamaba Eric Storber, fue en 1982. En ese momento la pregunta era casi imposible de resolver. Era un desafío científico tremendo, esto de saber si una persona es nieta de esta otra, faltando una generación. Pregunta que se le ocurre a las abuelas. Pregunta que se les ocurre a las abuelas. Y empiezan a mover la genética en el mundo, empiezan a reunirse con distintos genetistas, como decíamos. Hay una foto, creo que la que viene es con una genetista que se llama Marie Claire King, donde dicen, bueno, déjame hacer cuentas. Ahí está Estela de Carlotto con Marie Claire King y Nélida Navajas. Ahí esta foto la amo porque es como ni Estela de Carlotto zafa de la foto falopa mirando un tubo, digamos. Eso no es absolutamente nada. Si Estela no zafa de esa foto, nadie va a zafar de esa foto. Y ahí empiezan a hacer las primeras pruebas. Digamos, había muy pocos marcadores, es decir, características que se podían analizar para justamente excluir o no excluir una paternidad. Entonces, haciendo mucha estadística, mucha genética, arman el primer índice de abuelidad. Y el primer índice de abuelidad lo prueban con con una de las nietas de Rosa Rosenblit, Sí. que estaban, digamos, cuyos padres estaban y ella estaba en contacto con su nieta, digamos, que no habían desaparecido, y prueban con ella si el índice de abuelidad era factible. Digamos, era una prueba a ver si podemos decir que esta niña es nieta de esta persona. Y lo logran. Mirá. Realmente logran el primer índice de abuelidad. Del mundo. Del mundo. Esto nunca había pasado, esta pregunta nunca se había hecho y realmente era Argentina. tremendamente difícil de responder. Y para eso se movieron realmente por todo el mundo, juntaron a los mejores genetistas, entre ellos Víctor Pensadé, que estaba exiliado en Estados Unidos, y así logran hacer la prueba con la nieta que estaba, que estaba con ella, y pueden identificar que, digamos, el método funciona, que es un montón.
Esto fue en el 82, 83. En el 84 se hace la primera restitución a Paula Eva Logares, en el año 1984, la primera restitución, también algo único en el mundo, con estos test, como decíamos, muy básicos, muy rudimentarios y sin empezar a preguntarle al ADN. Digamos, solamente proteínas que estaban en sangre, con análisis de sangre y mucho trabajo se iba excluyendo hasta llegar a, bueno, esta persona es nieta de esta otra. Lo cual es muy difícil porque nosotros vamos recibiendo la mitad de nuestra información genética de un progenitor, la otra mitad de la otra, y faltando una generación hay que hacer muchas cuentas para saber finalmente si eso pasa. Un tiempo después empiezan a hacerse análisis de ADN. Nosotros, el ADN son nuestro genoma son algo así como 3.000 millones de letras, una al lado de la otra, en las cuales están los 25.000 genes que nos hacen lo que somos. Eso es nuestro genoma. Cuando hablamos de genoma, estamos hablando de 3.000 millones de letras, que son 4 letras que se van poniendo una al lado de la otra. Ajá. En ese largo camino de letras están nuestros genes y hay mucha más información que no se sabe muy bien para qué está. Hoy no sabemos muy bien para qué está. O sea, hay un mundo ahí a conocer todavía. Hay un mundo a conocer, digamos, hay pedazos de ADN que al parecer no hacen nada en particular. Pero está ahí. Y se hereda de la misma manera. La mitad viene de un progenitor, la otra mitad de la otra, del otro. Entonces, en esas regiones es donde hay más cantidad de marcadores que me sirven para identificar justamente personas. Digamos, cuando empezamos a analizar los genomas con más profundidad, empezamos a encontrar un montón de estos marcadores moleculares que son características que no se ven, probablemente no den ninguna característica física, pero sí nos da información en el genoma. Grosso. Y hoy conocemos miles de marcadores moleculares, por eso podemos hacer estos tests con muchísima más profundidad, mucho más rápido, y eso termina generando el Banco Nacional de Datos Genéticos, 1987, primer Banco Nacional de Datos Genéticos del mundo. También. Argentina, pa. Y justamente donde se empiezan a ir guardando muestras y datos de todas esas personas que dudaban de su identidad y todas las personas que están buscando para después hacer esos análisis, incluso cuando alguna de las personas ya no esté. Entonces también, digamos, recontra pioneros en tener nuestro Banco Nacional de Datos Genéticos. Hoy también se está trabajando en digamos, tener un índice de bisabuelidad, digamos, saber si esta persona es bisnieta. Es que ya en un punto lo vamos a necesitar incluso en materia de derechos humanos también, ¿no? Claro, totalmente. Así que se crea el Banco Nacional de Datos Genéticos a partir de esta pregunta que era imposible de responder. A lo largo de los años se fue cada vez poniendo a punto más el método y eso, llegamos lo que decíamos recién. Empezamos a analizar en el ADN que ahí hay mucha cantidad de información y es gracioso. Uno de los primeros, además de abuelas, uno de los impulsos para encontrar personas fue tratar de determinar si esos enterrados eran los Romanov. Cuando cayó, digamos, cuando cae el zar Nicolás, matan a toda su familia, lo dejan enterrado, y en el año 91, cuando cae la Unión Soviética, hubo mucha fuerza para ver si esas personas enterradas eran o no los Romanov. Que a mí la serie Los Últimos Zares me volvió loco. No la vi. Está buenísima. Tiene una barba, Nicolás, que a mí mi sueño es tener esa barba. ¿Cómo se llama la serie? Los Últimos Zares. Listo, la nota. Y ahí se cuenta un poco la historia de justamente lo que pasa con la familia real de Rusia y qué pasa cuando cae la Unión Soviética en el año 91 y se trata de identificar esas muestras. Entonces, con el mismo mecanismo que se utiliza que descubren de alguna forma o que impulsan las abuelas. Con ese mecanismo que abuelas dio muchísima fuerza para que eso suceda. Después está bien, sí. Después vinieron los científicos, hicieron lo suyo. Sí, pero la pregunta disparadora fue de abuelas y era algo que nunca en la historia de la humanidad se había hecho. Impresionante. Sí. Y con la fuerza que solamente tienen ellas, que realmente recorrieron el mundo, muchos le decían, es imposible. En el año 1982 era imposible, o casi imposible responder eso. Empezaron a moverlo y llegamos hoy a saber con muchísima profundidad y con capacidad de guardar esas muestras en un organismo público, que es autártico además, digamos, tiene su propia forma de gobierno.
Y esto para cerrar quería traer también, porque hay un poco de falopa, por así decirlo, con estos, hay muchos test genéticos, mucho de mando una muestra y me dicen de dónde vengo, y a mí un poco ¿Hay eso mucha de esa falopa dando vuelta? Mucha de esa falopa. ¿En dónde? Bueno, por ejemplo, hay un test famoso en Estados Unidos que se llama 23andMe, que vos mandás tu muestra y te dicen un montón de cosas. Sí, Pero también estás mandando un montón, digamos, también estás dando mucha información de cosas que todavía no sabemos, como predisposición a enfermedades o características, mirá. que a mí me da cosa que lo tengan alguien de afuera, más si es Estados Unidos, que Claro. yo no quiero que Estados Unidos tenga mis datos genéticos, prefiero que mis datos genéticos estén en un organismo custodiado por Abuelas de Plaza de Mayo. Por eso también, Claro. además de la búsqueda, que todavía faltan un montón de nietos y nietas, también me parece importante que haya un organismo que cuide de alguna manera estos datos que hoy ya tienen mucha información, pero en el futuro probablemente tengan más. Carva, me voló la cabeza todo esto que me acabas de Ay, ¿en contar. serio? Es espectacular. Y además invitar siempre, ¿no? Si alguien tiene alguna duda, acercarse con esta seguridad, ¿no? Sobre los datos, sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos. Claro, totalmente. Sí, digamos, aparte estando abuelas en el medio, es como uno confía, digamos, y esa garantía probablemente no la tenga ningún organismo en el mundo. Yo creo que no confío en ningún organismo del mundo más que Abuelas de Plaza de Mayo. Por eso me parece importante que tengan ellos esos datos. Genética y derechos humanos en el mejor país del mundo. Vamos, claro que sí. Argentina, Obvio. carajo. Con Carva en Elijo Creer, lo siguen en Instagram, @muycarva. Carva, querido, gracias. No, a vos. Gracias por haber venido. Muy contento de estar acá.